En este video te voy a contar un poco sobre Christopher Nolan, cómo hace que sus películas, a pesar de ser tan largas, sean tan populares y cómo las escribe. Vamos a analizar sus historias para ver qué las hace tan únicas y además te voy a contar cuáles son los 2 errores que siempre comete, pero también cómo hace para que estos pasen desapercibidos. Christopher Nolan se ha convertido en uno de los mejores contadores de historias en la actualidad. Todas sus películas llenan las salas de cine y se han convertido en parte de la cultura popular. Pero ¿cómo hace esto exactamente? Pues empecemos con las 3 técnicas que hacen las historias de Christopher Nolan tan características. Esta primera técnica es la que demuestra que en realidad es un genio de jugar con las emociones del público. Así como muchos escritores, Christopher Nolan intenta intercalar unas escenas con otras, pero hay una diferencia de cómo él lo hace, porque muchos escritores hacen esto de manera intuitiva o creen que es un estilo, pero Christopher Nolan no hace esto por puro estilo, sino que lo hace con una técnica que se asegura que te va a mantener siempre al borde del asiento. Y esta técnica se llama el efecto resorte. ¿Pero qué es el efecto resorte? Pues te lo voy a explicar mejor con la película de Inception, sin hacerte spoilers obviamente. Si tú ya viste la película, sabes que en esta tenemos 3 líneas narrativas que están pasando más o menos al mismo momento, que es el sueño 1, 2 y 3. Nolan, como cualquier contador de historias, quiere que las emociones en sus películas siempre vayan de menos a más. Es decir, que si por ejemplo hay una persecución, la tensión se mantenga siempre y que cuando por fin la persecución se acabe y haya un personaje que amenace con dispararle a otro, la tensión no se tenga que acabar con un disparo o con una huida del perseguido. Básicamente lo que quiere es que las cosas siempre se pongan más tensas de manera infinita. Pero esto es prácticamente imposible porque, como sabemos, todo lo que sube tiene que bajar, a menos que esto sea como un resorte. En Inception esto se ve perfectamente cuando en el sueño 1, el principal digamos, estamos llegando al clímax, el sueño 2 ya se está empezando a desarrollar y en este ya se está mencionando que tienen que entrar en un tercer sueño para resolver ciertas cosas. Y también cuando ya estamos llegando al clímax del sueño 2, el sueño 3 ya se está desarrollando. Por eso se llama efecto resorte, porque nada puede ir infinitamente a mayor, pero si tú tenés más de una línea narrativa, cuando la primera está llegando a su punto máximo, al igual que en un resorte, del otro lado opuesto, algo ya se está empezando a desarrollar. Y así se logra subir la intensidad de una historia de manera infinita. Inception solo es el mejor ejemplo de estos, pero Nolan lo hace en casi todas sus películas. Por ejemplo, en Dunkirk tiene 3 líneas narrativas distintas de lo que está sucediendo. La de la tierra, la de los barcos y la de los aviones. Y si no me crees, intenta hacer el mismo ejercicio con Interestelar y mira las líneas narrativas que se van construyendo, como la de Cooper, la de la tripulación o la de su hija, por ejemplo. Y eso nos lleva a su segunda técnica para escribir historias, que es la perspectiva múltiple. Al igual que la primera técnica, muchos escritores piensan que esta solo es para darle información al lector o es un estilo. Y sí, sirve para esto, pero Christopher Nolan la usa para engañar a su audiencia. Sí, como lo escuchaste. Y el mejor ejemplo de esto es Memento, porque durante toda la película ahí te da distintas perspectivas de los hechos y te da la información a pequeñas cucharadas para que tú penses que la historia va por aquí o que una cosa es así, pero luego te da una perspectiva distinta que le da vuelta totalmente a cómo tú entendías lo que estaba pasando. Digamos que en sus relatos siempre hace falta una perspectiva que le da sentido a todo. Incluso en Interestelar, un hecho que al principio de la película nos da misterio sobre algo, que es cuando los libros se caen de la estantería de Morph, mucho después en la película se nos da otra perspectiva distinta que le cambia el sentido completamente a eso. Y para mí, estas son las 2 técnicas más importantes que podemos aprender de Nolan, porque aunque parezcan sencillas, estas no se vuelven ni repetitivas ni viejas. Y estoy segurísimo que en su próxima película, La Odisea, va a utilizar ambas técnicas. Y cuando lo haga, tú las vas a notar de inmediato. Pero antes de pasar a sus errores, también te quiero dar una última técnica de la que Nolan habla mucho en sus entrevistas. Y esa es que antes de ponerse a escribir cuando tiene una historia pensada, se pone a hacer diagramas y planea todo lo que puede con anterioridad. Hay un video famosísimo de él en una pizarra explicando cómo armó la narrativa de Memento. Una narrativa que le hubiera sido imposible de contar con tanta precisión o entender tan siquiera si él no le hubiera dedicado tanto tiempo a entender su propia historia. Y esta es una técnica que hacen la mayoría de grandes escritores. Y no solo te ayuda a poder contar historias más complejas, sino también a ahorrarte horas de escritura. Pero de esto ya te hice este video, del cual te dejo el link en la descripción. Y este punto me parece tan importante, especialmente para los escritores amateurs y principiantes, porque demuestra que ni los mejores
pueden escribir sin haber pensado y planeado las cosas. Y es un recordatorio para todos los escritores que para hacer una buena historia hay que entenderla primero. Pero bueno, ahora sí, pasemos a los dos errores que comete Christopher Nolan a la hora de escribir. Y aunque los dos errores que voy a señalar son cosas que todos los escritores deberían de evitar, te voy a explicar también por qué Nolan decide caer en ellos. El primer error que siempre comete Nolan es que en sus historias siempre hay un personaje novato al cual hay que estarle explicando todas las cosas. O en lenguaje de guionistas, siempre hay un pez fuera del agua. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues en la escritura existe esta técnica en la que tú metes a un personaje que no tiene ni idea del tema, un personaje que está perdidísimo, y él tiene la función de preguntar por qué se hacen ciertas cosas y cómo funcionan esas cosas. Y el fin de este personaje es que los demás personajes le expliquen las cosas. Pero en realidad, a quien le están explicando es a ti, al espectador. Pero si esta es una técnica de guionistas, ¿por qué es un error? Y es que el pez fuera de agua solo es un error en dos ocasiones. Primero, cuando el pez fuera del agua no es un pez fuera del agua en realidad. Por ejemplo, en Interestelar se habla de Cooper, el protagonista, como el mejor piloto que han tenido en mucho tiempo. Pero luego, mientras la historia va avanzando, se le tienen que explicar un montón de cosas como si fuera un pez fuera del agua y que no tiene sentido que se lo estén explicando al mejor piloto que han tenido. Además, segundo, y donde Nolan cae siempre, y por el que menciono este error, es que lo utiliza demasiadas veces. Inception es el mejor ejemplo de esto, porque en vez de explicarnos cómo funciona el artefacto y todas las reglas que tiene a través de imágenes o repetición, simplemente añaden a una arquitecta al grupo y se lo explican a ella, con palabras, digo. Y por eso digo que a pesar de que el pez fuera del agua es una técnica de escritura, como diría Stephen King, usarla demasiadas veces es señal de una escritura perezosa. Y esto nos lleva al segundo error que comete Nolan en todas sus historias. Y es que en muchas ocasiones el peso de sus historias recae demasiado en el diálogo. Y no digo que en sus películas alguna vez falte la acción, siempre están llenas de acción, pero en demasiadas ocasiones se nos explica a través del diálogo los sentimientos de un personaje, sus motivaciones o incluso sus secretos. Pero bueno, ya con los dos errores, si Christopher Nolan es un escritor experimentado, ¿por qué cae en estas cosas? Y la respuesta es simple, le da completamente igual. No, mentira, no es esa. Sino que la escritura no siempre se trata de contar las cosas y ya. La escritura es sobre encontrar cuál es la mejor manera de contar lo que tengo que contar. Y en historias muy complejas como las de él, a veces hace falta ocupar estas técnicas para que la historia avance y no se enrede. Y sí, como escritores siempre tenemos que encontrar la manera más creativa de decir las cosas, pero no a cualquier coste. Porque si Christopher Nolan, además de contarnos sus historias complejas en 2 horas, tuviera que encontrar la manera más compleja o creativa de decirnos todas las cosas, sus películas durarían más de 5 horas y cuando las viéramos entenderíamos menos de lo que ya entendemos. Por eso a veces decide ocupar la técnica más rápida y efectiva para mantener la atención de su película en todo momento. Yo tengo que decirlo, para mí su escritura no es mi favorita, pero sus películas siguen llenando los cines una y otra vez. Y esto es principalmente por una razón que te voy a contar en otro video que voy a subir próximamente. Así que si te interesa la escritura, el cine y cómo hace Christopher Nolan para llenar las salas de cine una y otra vez, dame a seguir. Además subo videos de cómo mejorar tus historias, ya sea libros, películas o simplemente contar las mejores historias posibles. Pero eso es todo por mi parte hoy. Chao.